Capítulo 5, tercera parte. El Estado romano, tan íntima e intrincadamente conectado con la religión, no era sino el reflejo del carácter de la gente romana, que se enorgullecía de ser la más religiosa de todas las naciones, y Cicerón los elogió por esto, porque su religión se llevó a todos los detalles de la vida. Los cultos ceremoniales romanos eran muy elaborados y minuciosos, aplicados a cada parte de la vida diaria. Consistía en sacrificios, oraciones, fiestas y las investigaciones por augurios y arúspices de la voluntad de los dioses y el curso de los eventos futuros. Los romanos se consideraban un pueblo sumamente religioso, porque su religión estaba íntimamente relacionada con los asuntos del interior y del Estado. Así la religión se encontró en todas partes en la vida pública de Roma, por sus fiestas, y puso un yugo igual sobre su vida por su requisa de sacrificios, oraciones y augurios. Todas las actividades debían llevarse a cabo de acuerdo con un sistema cuidadosamente establecido por el Colegio de Pontífices. Si un hombre salía a caminar, había una forma para ser recitada. Si él se montaba en su carro, otra. Pero todo este sistema de religión era falso. Los dioses que adoraban eran dioses falsos. Sus dioses, en breve, no eran sino reflejos de ellos mismos, y las ceremonias de adoración eran solo el ejercicio de sus propias pasiones y lujurias. Ni en sus dioses ni en su culto hubo siquiera un único elemento del bien. Por tanto, sobre todo el cristianismo enseñó a la gente a darles la espalda. La doctrina cristiana declaró que todos estos dioses no eran dioses y todas las formas de culto a los dioses era solo idolatría y una negación del único Dios verdadero, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Los juegos y todos los días festivos que eran asuntos del Estado y eran una parte esencial de la alegre devoción de los paganos, y se suponía que los dioses aceptarían como ofrenda más agradecida los juegos que el príncipe y el pueblo celebraban en honor a sus peculiares festivales. Las festividades de las bodas y las ceremonias de los funerales se llevaban a cabo bajo la protección de los dioses. Más que esto, el número de los dioses era tan grande como el número de los incidentes en la vida terrenal. El corazón de los domésticos paganos estaba custodiado por los penates o por los dioses ancestrales de la familia o tribu. Por tierra viajó bajo la protección de una divinidad tutelar y por mar de otro. El nacimiento, la novia, el funeral, tenía cada uno su deidad líder. En el hogar más común los utensilios e implementos se fundieron en forma mitológica. Apenas podían beber sin que se les recordara hacer una libación a los dioses. El cristianismo enseñó a la gente a renunciar a todo este ceremonial pagano y todos los que se hicieron cristianos renunciaron a ello. Pero entonces la idolatría estaba intricadamente entretejida en todas las asociaciones de la vida pública y privada, tanto del Estado como de la acción social, que parecía imposible escapar a la observancia de ella sin renunciar al mismo tiempo al comercio de la humanidad y todos los oficios y diversiones de la sociedad. Sin embargo, con algo de verdadero cristianismo no transigían. Todo cristiano, simplemente por la profesión de cristianismo, se separó de todos los dioses de Roma y de todo lo que se hacía en su honor. No podía asistir a una boda ni a un funeral de sus parientes más cercanos porque todas las ceremonias se realizaban con referencia a los dioses. No podía asistir al festival público por el mismo motivo, ni podía escapar ausentándose en tales ocasiones porque en días de fiesta pública las puertas de las casas y las lámparas alrededor de ellos y las cabezas de los moradores en ella debían estar todos adornados con laureles y guirnaldas de flores en honor de los dioses y diosas licenciosos de Roma.
Si el cristiano participaba en estos servicios, pagaba honor a los dioses como los demás paganos. Si se negaba a hacerlo, lo cual debía hacer si quería obedecer a Dios y honrar a Cristo, se hacía conspicuo ante los ojos de la gente, la cual era intensamente celosa al respecto. Pensaba que se debían a los dioses y también al rechazarlos, los cristianos desobedecían la ley romana que ordenaba que se hicieran estas cosas. Todo esto sometió al cristiano al odio universal y como las leyes prohibían positivamente todo lo que los cristianos enseñaban, tanto en referencia a los dioses como al Estado, las formas de la ley proporcionaron un canal fácil a través del cual este odio encontró salida. Este fue el camino abierto para la furia de la población a tornarse contra los negadores de los dioses y enemigos de los césares y del pueblo romano. Y esta fue la fuente de la persecución del cristianismo por la Roma pagana. Antes de que Cristo naciera en el mundo, Mecenas, uno de los dos ministros principales de Augusto, le había dado al primero de los emperadores romanos el siguiente consejo, que encarnaba el principio que debe caracterizar al gobierno imperial. Adora a los dioses en todos los aspectos de acuerdo con las leyes de tu país y obliga a todos los demás a hacer lo mismo, pero odia y castiga a los que introduzcan cualquier cosa ajena a nuestras costumbres, en este particular, no solo por el bien de los dioses, porque cualquiera que los menosprecia es incapaz de reverenciar nada más, pero porque tales personas, al introducir nuevas divinidades, inducen a muchos a adoptar también leyes extranjeras. Los cristianos se negaron a adorar a los dioses de acuerdo con las leyes o de cualquier otra forma. Ellos introdujeron eso que era eminentemente ajeno a todas las costumbres romanas en este particular. Despreciaron a los dioses. En la presencia de la pureza, la bondad y la santidad inherente de Jesucristo, los cristianos no podían tener otro sentimiento que el aborrecimiento de los malvados, crueles y licenciosos dioses de los paganos. Y cuando por amor a Cristo se encogía de aborrecimiento de esta idolatría, solo excitaba odio amargo a los amantes del culto licencioso de los dioses insensatos. Y como se dijo anteriormente, estaba la ley y allí la maquinaria del Estado, lista para ser utilizada en dar fuerza a la enemistad religiosa así excitada. Uno de los principios rectores del derecho en el Estado romano era este: quien introduce nuevas religiones cuya tendencia y carácter se desconocen, por lo que la mente de los hombres puede perturbarse, será desterrado si pertenece al rango superior, si al más bajo será castigado con la muerte. Nada podría ser condenado más directamente por esta ley que el cristianismo. Uno, era una religión completamente nueva, una nunca antes escuchada. No era en ningún sentido una religión nacional, pero siempre se anunció como la que debería ser universal. Siendo tan enteramente nueva, en la naturaleza del caso, su tendencia y el carácter eran desconocidos para la mente romana. Dos, de todas las religiones que el mundo alguna vez ha conocido, el cristianismo apela más directamente a la mente de los hombres. El primero de todos los mandamientos que exigen la obediencia de los hombres declara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. La ley de Dios fue establecida como el concepto más elevado de lo correcto y la carta a todos los cristianos en Roma decía: con la mente yo mismo sirvo la ley de Dios. Romanos 7:25. Otra vez, esa misma carta dijo: no os conforméis a este mundo, sino transformaos en la renovación de vuestra mente. Capítulo 12, versículo 2. Nuevamente, y de nuevo en los escritos cristianos, se estableció esta misma idea y todo fue resumido en el dicho de Cristo a la mujer de Samaria: Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo en espíritu.
poniendo así a Dios ante la mente para ser discernido solo por la mente y adorado en una concepción mental y espiritual solamente. 3. Los cristianos eran casi en su totalidad de los más bajos rangos. La gente común escuchó a Cristo con alegría. Así también escucharon el Evangelio de gracia de sus discípulos. Sin embargo, existía una desventaja más en la posición de los cristianos. El cristianismo había surgido de entre los judíos. Había sido despreciado por los judíos. Los judíos eran vistos por los romanos como el más despreciable de todos los pueblos. Por tanto, como los cristianos despreciaban a los judíos, que fueron despreciados por los romanos, sucedió que para los romanos los cristianos eran los más despreciados de todos los despreciados. No era más que el registro de un hecho literal que Pablo escribió. Somos hechos como la inmundicia del mundo y el desecho de todas las cosas hasta el día de hoy. Primera de Corintios 4:13. La ley declaraba que si aquellos que hacían lo que el estatuto prohibía y pertenecían a los rangos inferiores debían ser castigados con la muerte, y como los cristianos eran en su mayoría de los más bajos rangos, la muerte se convirtió en la pena más común incurrida por la profesión del cristianismo. Había otra desventaja más. Estas leyes habían sido enmarcadas y el sistema estaba establecido mucho tiempo antes de que hubiera cristianos en el mundo. Por lo tanto, la enseñanza de los cristianos, su práctica y su desprecio de las leyes romanas parecieron a los romanos no otra luz más que como una insurrección abierta contra el gobierno y un intento de disolución de la sociedad misma. La persecución de los cristianos, teniendo su fundamento principal en el sistema de leyes y gobierno de Roma, procedió a partir de 4 causas distintas y de 4 fuentes diferentes. Primera, de la población. Los cristianos se negaron a pagar cualquier respeto u honor a los dioses a quienes la gente se dedicaba a cada acto y relación de la vida. Fueron acusados a la vez de ser ateos y enemigos de los dioses, y por lo tanto de ser la causa directa de todas las calamidades y desgracias que pudieran ocurrirle a cualquiera de cualquier fuente. Todo en la naturaleza, así como en la vida del individuo, estaba presidido por alguna deidad en particular y por lo tanto, cualquier cosa fuera del orden natural podía suceder en el curso de las estaciones o en la vida del individuo, se consideraba una muestra de la ira de los dioses insultados, que solo podían ser apaciguados por el castigo a los cristianos. Si la caída de la lluvia se retrasaba mucho y los cultivos y pastos sufrían, era puesto a cargo de los cristianos. Si cuando llegaba la lluvia había demasiada para que los ríos se desbordaran y causaran daño, lo cargaban igualmente a los cristianos. Si había un terremoto o una hambruna, la falta de respeto de los cristianos a los dioses era considerada la causa de ello. Si estallaba una epidemia, si había una invasión de bárbaros o si ocurría alguna calamidad pública, era todo atribuido a la ira de los dioses que recaía sobre el Estado y el pueblo a causa de la propagación de la cristiandad. Por ejemplo, Esculapio era el dios de la curación. En la época de Diocleciano, cuando una plaga se había extendido por todo el imperio y continuó por mucho tiempo, Porfirio, que tenía fuertes pretensiones de ser filósofo. Porfirio, que tenía fuertes pretensiones de ser filósofo, en realidad argumentó que la razón por la cual la plaga no se pudo frenar fue porque la propagación del cristianismo había destruido la influencia de Esculapio. Cuando tales cosas como estas fueron anunciadas sobriamente como la opinión de los sabios, se puede entender fácilmente cuán fuerte tenían estos la misma superstición que las mentes de los paganos comunes. El alejamiento de los individuos a la adoración de los dioses y su renuncia
a todo respeto por ellos y sosteniendo solo como idólatras a aquellos que les mostrarían respeto, excitados los sentimientos más amargos en la gran masa de las personas. Cuando se agregaron a esto las calamidades y desgracias que pudieran ocurrir, que se consideraban solo la manifestación de la ira de los dioses, y su simpatía con la gente en su antagonismo con el cristianismo, todas estas cosas tendían solo a profundizar ese sentimiento de amargura e inspirar a la población con la idea de que estaban haciendo la voluntad de los dioses y realizando el servicio más aceptable. Cuando ejecutaban venganza sobre los cristianos ofensores y cuando la superstición había encontrado víctimas a cuya culpa o impiedad podía atribuir la ira divina, la venganza humana se mezclaba con la determinación implacable de propiciar el cielo ofendido y contribuir aún más a cegar el juicio y exasperar las pasiones. No fue este resentimiento siempre confinado al respeto por los dioses, pero a menudo el rencor privado y las animosidades personales se permitieron bajo el pretexto de la lealtad a los dioses y respeto a las leyes. Esto fue demostrado no solo por el enjuiciamiento ante los magistrados, sino por disturbios abiertos y turbas violentas. Y no faltaron personas sobre las que trabajar las propensiones desenfrenadas del pueblo supersticiosamente enfurecido. Por ejemplo, Alejandro de Abonoteichus, un mago, cuando descubrió que sus trucos no lograban excitar la maravilla que deseaba, declaró que el Ponto estaba lleno de ateos y cristianos y pidió a la gente que los apedreara si no querían atraer sobre sí la ira de los dioses. Llegó por fin al extremo de no intentar nunca hacer una exposición sin primero haber proclamado: si algún ateo, cristiano o epicúreo se ha deslizado aquí como espía, que se vaya. La segunda fuente de donde procedió la persecución de los cristianos eran los sacerdotes y artesanos. Los sacerdotes se encargaban de los templos y de los sacrificios, por lo que obtenían su sustento y además considerables ganancias. El testimonio de Plinio, antes citado, dice claramente que en su provincia los templos fueron casi abandonados y de los sacrificios muy pocos compradores habían aparecido últimamente. La influencia del cristianismo llegó mucho más lejos que aquellos que lo profesaban abiertamente. Muchos, al ver que los cristianos abandonaban abiertamente a los dioses y se negaban a ofrecer sacrificios, también simplemente por principios económicos dejarían de hacer sacrificios en los templos. Los sacerdotes y los traficantes de ofrenda de sacrificio, al ver caer sus ganancias, no tardaron en acusar a los cristianos de la delincuencia, se apresuraron a procesarlos ante los tribunales y fueron muy diligentes para asegurar la aplicación más rígida de las leyes que ordenan el sacrificio a los dioses. Por la misma causa, los artesanos encontraron que sus ganancias se desvanecían a través de la venta disminuida de imágenes talladas y grabadas, amuletos, etc., sobre los cuales, como aquel Demetrio de las escrituras que hizo santuarios de plata para Diana, Hechos 19, 21 al 29, se volvieron muy celosos por el honor de los dioses y provocaron persecuciones contra los discípulos con el fin de restaurar la adoración de los dioses y sus propios ingresos acostumbrados. Una tercera fuente de la que surgió la persecución fueron los gobernadores de provincias. Algunos de estos fueron de cruel y esplénica disposición, y manteniendo una animosidad personal contra los cristianos, se alegraron de la oportunidad de ser los ministros de las leyes de fuerza que fueran contra ellos. Otros que eran totalmente indiferentes a los méritos de la pregunta, pero que deseaban fervientemente ser populares, dispuestos a participar con la gente en su furia fanática y a prestar su poder y utilizar su influencia oficial contra los cristianos. Sin embargo,
Otros que no tenían cuidado particular en la adoración de los dioses no podían entender la negativa de los cristianos a obedecer las leyes. Los gobernadores no vieron nada en tal negativa a obedecer la ley y realizar las ceremonias prescritas en ella, pero les parecía ciego, obstinación voluntaria y terquedad absoluta. Consideraban que tal desobediencia voluntaria a la ley era mucho más digna de condenación que incluso la falta de respeto a los dioses. Tal era así que Plinio dijo: que sus confesiones sean de cualquier tipo, esta positividad en la obstinación inflexible merece el castigo. Muchos de los gobernadores pronto perdonarían a los cristianos su deserción del culto de los dioses antes que su falta de reverencia por los emperadores. En negarse a participar en esas manifestaciones idólatras de homenaje que habían inventado la adulación pagana, como rociar sus imágenes con incienso y jurar por sus genios. Otros estaban dispuestos a ser favorables a los cristianos, a simpatizar con ellos en sus difíciles posiciones y templar en la medida de lo posible la severidad de las leyes contra ellos. Y cuando los cristianos fueron procesados ante los tribunales, harían recursos personales para inducirlos a hacer alguna concesión, por leve que fuera, de que justificaría al gobernador al certificar que se habían ajustado a la ley para que pudieran liberarlos, no solo de esa acusación en particular, sino de cualquier otra que pudiera hacerse. Tales gobernadores rogarían a los cristianos en este acto: no deseo verte sufrir, sé que no has hecho ningún daño real, pero ahí está la ley. Estoy aquí como representante del imperio para ver que se cumplan las leyes. No tengo ningún interés personal en este asunto. Por tanto, te pido por mi propio bien que hagas algún honor a los dioses, por leve que sea, con el que pueda yo ser liberado de ejecutar esta penalización y causarte sufrimiento. Todo lo que se requiere es que adores a los dioses. Ahora bien, tu Dios es uno de los dioses. Entonces, ¿qué hay de malo en obedecer la ley que manda adorar a los dioses sin referencia a ninguno en particular? ¿Por qué no decir el emperador nuestro Señor y rociar un poco de incienso hacia su imagen? Simplemente haz cualquiera de estas dos simples cosas. Entonces puedo certificar que has cumplido con la ley y libertarte de este y todos los futuros enjuiciamientos en este tipo. Cuando el cristiano respondía que no podía bajo ninguna forma pretender cualquier adoración a cualquier otro Dios que no sea el Padre del Señor Jesucristo, ni honrar a ningún otro por cualquier forma de ofrenda, ni llamar al emperador Señor en el sentido del estatuto, luego el gobernador, entendiendo nada de lo que el cristiano llamaba conciencia y viendo todas las cosas que él consideraba las ofertas más amables contadas, no solo como sin valor, sino incluso como un reproche, su misericordia se convertía a menudo en ira. Él consideraba tal rechazo solo una prueba de abierta ingratitud y obstinación y que, por lo tanto, tal persona era indigna de la más mínima consideración. Entonces sostenía ser la propia referencia tanto para los dioses como para el Estado, que ejecutaran al máximo la pena que prescribía la ley. Otra cosa que hizo la acción de los cristianos más detestable para los magistrados romanos no fue solo su persistente desprecio por las leyes que afectaban a la religión, sino su afirmación del derecho a ignorarlos. Y esta súplica parecía más impertinente por el hecho de que era hecha por los despreciados de los despreciados. La cuarta fuente de donde vino la persecución a los cristianos fueron los emperadores. Sin embargo, hasta que el cristianismo llegó a ser tan extenso como para atraer la atención del emperador, no hubo una persecución general de esta fuente. La primera persecución por directa instigación de los emperadores fue la infligida por Nerón. Con esta excepción, la persecución de los cristianos por parte de los emperadores fue únicamente como representantes del Estado, para mantener la autoridad del Estado y la dignidad de sus leyes,
y para preservar al Estado de la ruina segura que se suponía que eran amenazados por el cristianismo. Esto explica por qué fue que solo los mejores emperadores perseguirían a los cristianos como tales.